In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bienvenidos, hermanos, a este día número 12 de los ejercicios espirituales ignacianos. Este día vamos a tener una meditación bastante intensa. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás sea de esas meditaciones, llamémoslo más desagradables en el sentido de lo que tenemos que profundizar. Vamos a hablar del infierno. Y para poder tener una meditación sobre el infierno, tenemos que realmente poner de nuestra parte para poder figurarnos en esa condición, figurarnos en ese lugar, figurarnos en este contexto en el cual nosotros llegamos a nuestro juicio y por decisión propia, por nuestros pecados, por nuestra falta de confianza en la misericordia de Dios, al final nos decidimos por fallarle, por desobedecerle, por ir en contra de Él. Morimos, llegamos al juicio y ¿qué nos corresponde? Ser juzgados con el infierno. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar hoy, porque esta es la única manera en la cual nosotros haremos conciencia de este castigo, haremos conciencia de esta consecuencia de nuestro pecado y de las decisiones que estamos tomando en nuestra vida. Entonces, para poder comprender bien todo esto, vamos a analizar qué es en sí el infierno. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033, se define el infierno de la siguiente forma: morir en pecado mortal, sin estar arrepentido y sin acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios es lo que se designa con la palabra infierno. Entender que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas que mueren en pecado descienden inmediatamente después de la muerte a los infiernos, donde sufren estas penas. Entonces, entendemos que el infierno es real. El infierno existe. Definido como dogma de la Iglesia que existe el infierno. Y van allá todos aquellos que mueren fuera de la amistad con Dios, que mueren en una autoexclusión. Y ya vamos a explicar a qué se refiere esto de autoexclusión, porque vamos a ir analizando cada punto de las definiciones del infierno. Pero quiero que quede claro, queridos hermanos, que si bien el infierno no solamente es un lugar, sino que también es una condición, es un estado del alma, en el cual eternamente sufrirá el fuego eterno, y no solamente el fuego como tal, que también ya lo vamos a explicar, sino que la ausencia de Dios totalmente. Ese fuego que se vive no solamente físico, sino que también espiritual, eso espiritual que se siente, eso que quema, eso que duele por dentro en un dolor inimaginable, es también parte de la ausencia de Dios. Entonces, vamos a comenzar primero definiendo el infierno como, esta es la primera, como la autoexclusión de Dios. El infierno no es un castigo arbitrario, sino la elección libre del alma de rechazar a Dios. ¿Qué significa? Que Dios no es quien le manda al infierno a uno. Dios no quiere la condenación de la persona. Quien decide ir al infierno es uno mismo por su propia voluntad, por el acto libre del alma de rechazar a Dios. ¿Cómo se rechaza a Dios? Abrazando el pecado, decidiéndose por el pecado y vivir tercamente en el pecado hasta que alcanzamos el día de nuestra muerte y en nuestro juicio enfrentar este castigo. Pues es una consecuencia propia, personal de nuestra elección. Dios no quiere nuestra condenación. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender.
que el infierno se gana porque uno quiere, que el infierno es un castigo de consecuencia por mi elección libre. No es porque Dios lo hace. Yo mismo me estoy autoexcluyendo de Dios. Y esa es la razón por la cual el castigo debe ser infinito. Porque el autoexcluirme de Dios, Dios es alguien infinito. Entonces, si yo cometo un castigo, perdón, si tengo una culpa infinita, ya que yo muero en la culpa de haber traicionado a Dios, de haberme alejado de Él, es una culpa infinita el haber sido contra Dios. Por lo tanto, el castigo debe ser de igual, perdón, infinito. Por eso es que el castigo es el infierno, porque es un castigo infinito. Entonces, el estado del alma es eterno ahí. El alma es eterna. Entonces, el castigo de esta alma es eterna. Ahí queda en el infierno, eternamente, con este castigo. Voy a darles 20 segundos para que tomen captura de pantalla. Muy bien. Segundo punto que tenemos que entender. El fuego eterno, las penas del infierno. El fuego se asocia no solo a un tormento físico, que de por sí es quemarse eternamente. Hablábamos con Monse este día explicando, entendiendo cómo se debe de sentir el fuego. Imagínense cuando nos quemamos, cuando tenemos puesta la mano sobre la llama de la cocina, sobre un calentador, inmediatamente sentimos lo caliente y lo quitamos. Eso es tener perenne la mano, el cuerpo completo, todo mi ser en ese fuego. Entonces, no solamente se asocia a esto, al tormento físico, sino a la angustia de esa alma que se da cuenta que rechazó a Dios para siempre. Ahí es donde entienden que han rechazado a Dios y ese sufrimiento, esa angustia es para siempre. Entonces, ese es el fuego eterno. Es un sufrimiento, un tormento, no solo físico, sino del alma por saber que nunca jamás va a ver a Dios, que rechazó a Dios totalmente. Vamos entendiendo cada punto para poder profundizar bien el concepto del infierno y poder pasar al ejercicio. Les dejo 20 segundos. Continuamos. El infierno como separación eterna de Dios. El verdadero dolor del infierno no es solo el castigo físico, sino la ausencia total de Dios. Imagínense estar eternamente sin Dios, no volver a saber de Él, no sentirlo, no estar, no tener su protección, saber que ya perdimos la posibilidad del arrepentimiento y de la misericordia de Dios. Ya no está más. ¿Qué queda nada más? El fuego eterno, el sufrimiento, el castigo. Ese es el dolor del infierno, la separación eterna de Dios. El infierno como elección personal. El pecado no es un simple error, sino una elección que lleva a un destino eterno. Si no se frena el pecado, se convierte en rutina, se pierde el sentido de culpa y arrepentimiento como hemos venido trabajando en los días anteriores y lleva al destino eterno que es el infierno. Al final nosotros elegimos esto. Por eso es que los ejercicios pretenden frenar este curso de este camino de la persona.
el curso que lleva en este camino. Pretende darle un alto para que se analice y entienda a dónde se encuentra en este momento. Porque el infierno es esta elección personal. Cada paso, cada cosita, cada pecado, cada decisión va construyendo este camino para este destino eterno. Por eso es que se debe identificar antes que sea demasiado tarde, porque ya vamos a ver ya en los próximos misericordia contra justicia. Entonces entendemos que el infierno es una elección personal, es algo que elegimos nosotros porque le dimos rienda suelta a un pecado, no encontramos el freno, no lo discernimos ya, se vuelve parte de nosotros y poco a poco ese efecto bola de nieve, que la pelotita empieza bien pequeña y termina siendo una bola inmensa. Así es como llegamos a nuestro juicio y ya no tenemos vuelta atrás. Y entendemos, veamos el infierno como la misericordia de Dios versus la justicia de Dios. Entendamos que Dios no quiere que nadie se condene, pero respeta la libertad del hombre. ¿Qué significa? Mientras usted tiene vida, Él no quiere que usted se condene, Él quiere que usted se arrepienta, que usted vuelva con Él y Él le recibe con los brazos abiertos, le limpia su pecado, lo vuelve una persona nueva y lo regresa al camino correcto. Pero si usted no lo desea, Él va a respetar esto. Él le va a dejar caminar por el camino del pecado, del sufrimiento, de todo lo que usted escoja, por su libre albedrío. Pero al final, la justicia de Dios se va a aplicar. Y no porque Dios quiera que su justicia sea condenarle usted al infierno, sino que la justicia de Dios es respetar que el ser humano, que esta persona rechazó a Dios toda su vida y al morir llega a su juicio. La justicia es, corresponde al infierno. Porque como les dije, la culpa es infinita al haber atentado contra Dios que es infinito, por lo tanto, el castigo debe ser infinito, que es el infierno. Muy bien. Luego que hemos hablado de los aspectos teóricos del infierno, para poder comprender qué significa el infierno, eh, cuál es el verdadero castigo, cuál es el verdadero dolor, cómo lo podemos explicar y entender, ahora vamos a aplicar el ejercicio. ¿Cuál va a ser el material de apoyo para poder hacer esta meditación sobre el infierno? Vamos a utilizar la visión de Santa Faustina. Esta visión yo se las voy a dejar acá abajo en el primer comentario. Me voy a hacer grandecito. Aquí abajo está la caja de comentarios. El primer comentario iba a estar anclado, el link. Va a ser un link de Así Prensa. Yo normalmente no publico mucho de Así Prensa, otros medios así, pero ellos tienen la definición exacta de la visión de Santa Faustina y me pareció muy bueno. Por lo tanto, les voy a compartir aquí abajo en el link de Así Prensa para que ustedes puedan leer también la visión de Santa Faustina. No sé si logran escuchar, pero está lloviendo fuerte y también yo creo que los truenos y todo esto le va a dar este contexto igual a la charla del infierno, para que vayamos entrando ya en la composición del lugar. Entonces, lo que vamos a utilizar es la visión de Santa Faustina. Les voy a leer la visión y luego ustedes ya para trabajar su composición del lugar y meditación la vuelven a leer. En un retiro de 8 días que vivió Santa Faustina Kowalska en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Cristo. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es.
las clases de tortura que vi. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describió la santa. Asimismo, señaló que la quinta tortura es la oscuridad continua con un terrible olor sofocante, que a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí, y por lo tanto nadie puede describirlo. Con esto que acabamos de escuchar, hermanos, que es la visión de Santa Faustina, vamos a trabajar el siguiente ejercicio para la meditación de hoy. Recuerden lo que escuchamos ayer en la charla de las adiciones. Es importante que para poder crear la composición de este lugar, pongamos en práctica las adiciones de los sentidos. Esta es la que les voy a pedir para el infierno, para esto del infierno. Entonces, ¿cuál es la composición del lugar? Ustedes se encuentran ante un tribunal. Imagínense como esas películas en las cuales hay un juicio, está el acusado, están los abogados, está el juez. El juez es Dios. El juez es Dios. Y ustedes están escuchando en ese momento su sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que les darán en ese momento en su juicio? Que tristemente ustedes decidieron mantenerse en pecado mortal y por consiguiente, por decisión libre y voluntaria, han sido condenados al infierno. Ese es el momento que quiero que ustedes se imaginen en ese juicio, viendo los ojos de dolor de Dios, porque ustedes decidieron rechazarle a Él y por ende ir al infierno. En ese momento en el que ven los ojos del Señor, todo se vuelve oscuro y van a utilizar sus sentidos para experimentar una vivencia real del infierno. Con su vista van a imaginar las llamas y la oscuridad del infierno. Con su oído quiero que escuchen los lamentos de las almas condenadas, esos lamentos y gritos desgarradores del sufrimiento de la gente en el infierno. Con su olfato quiero que perciban el hedor de la descomposición de los cuerpos y del azufre. Recuerden que el azufre es ese olor como si fuese de huevo podrido. Ese olor que les penetre en el olfato. En su gusto tienen que sentir el sabor de la amargura y la sed de Dios que ya no se puede saciar porque Dios ya no está ahí. Donde ustedes están viviendo todo esto, van a sentir la amargura de saber que Dios ya no está presente con ustedes y que nunca más lo estará porque le rechazaron y ahora tienen que pagar esto. Y con el tacto, quiero que experimenten, que se imaginen experimentar el ardor del fuego en todo su cuerpo y la desesperanza por no poder cesar ese fuego. Esa es la experiencia que quiero que ustedes traigan lo más viva posible a su meditación de hoy, desde como iniciamos del juicio hasta llegar al infierno. ¿Por qué razón? Porque es importante que experimentemos
Esto para entender que no es lo que nosotros queremos y saber que en este momento que estamos viendo este video, Dios tiene sus brazos abiertos con su misericordia para ustedes. Que Dios no quiere que este sea su fin. No quiere Él que vivan esta situación. Entonces, para poder entender esto, tenemos que vivir esta experiencia lo mejor posible. Si pueden incluso tomar parte de las adiciones que mencioné ayer, de poder apagar la luz de donde están o de bajar la intensidad de la luz para dejar un poco de penumbra, un poco de oscuridad, eso va a ser muchísimo mejor para poder trabajar en esa oscuridad la composición del lugar del juicio y del infierno y que ustedes pongan a trabajar sus sentidos en esto. Y ojo que esto no es una meditación de película de terror, y todo. No, esto es real. No es para que tengamos miedo, no, es para entender que no queremos ir a este lugar. No queremos ir ahí. Entender que este es un castigo real y una consecuencia real de nuestro pecado y que estamos a tiempo de poder evitarlo. Este es el ejercicio que vamos a trabajar, queridos hermanos. Si en algún momento se perdieron o no se recuerdan de todo lo que mencioné, pueden retroceder este video sin problema las veces que lo necesiten para volver a escuchar qué quiere Mario que hagamos con los ojos, con el oído, con la nariz, con el gusto, con el tacto, cada parte. Pueden volverlo a repetir y trabajar en esa composición del lugar. Y para poder crear ustedes esa imaginación sobre el infierno, esta composición del infierno como tal, es que les he pedido que utilicemos este material de apoyo que es la visión de Santa Faustina, porque con lo que ustedes están leyendo también les puede ayudar a crear esa imagen del infierno en su cabeza, en su mente, y poder ustedes ubicarse ahí. ¿Cuál va a ser el propósito de esto? Que luego que ustedes se vean en el infierno, perdón, me salí de la pantalla, que luego que ustedes se vean en el infierno, de pronto desaparece esta visión en la cual es importante que lo vivamos, que lo sintamos, que esa presión en el pecho, esa angustia de estar en el infierno la sintamos, que de pronto desaparece esta visión y estamos nuevamente frente a frente a nuestro Señor. Y ahí vamos a tener este diálogo con Él y vamos a llegar a una resolución con Él. ¿Quiero el camino del infierno o quiero el camino del cielo y de la misericordia con Él? ¿Qué estoy haciendo hoy en día? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿Y cómo puedo cambiarlo a través de esta resolución con Dios? ¿Cuál va a ser mi acuerdo con Dios este día para evitar el camino del infierno y llegar hasta donde está Él? Gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros en este día de formación. Nos vemos el día de mañana. Y aquí recuerden que en el primer comentario les dejo anclado la visión del infierno de Santa Faustina. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. ¡Que viva!